Vamos al grano, Ya, porque se me va a ir ya el te lo tiempo voy y no vamos voy a a poder. decirlo así fuerte y claro. Voy a decirlo fuerte y claro. El ser humano es una porquería. Bueno, Es un serás ser tú, desgraciado porque yo no soy que yo siempre no soy. ofendió a No, Dios. espérate, a mí no me venga a ofender. Pues yo soy un Eso es ser lo que humano y yo dice. soy un ¿Quieres hombre escuchar hecho la postura a la calvinista? imagen Te la de. voy a enseñar. Espera, no, yo no voy a permitir aquí que tú vengas a insultar al ser humano que está hecho a la No, imagen no de insultar, es Dios. que yo quise informar a dos posturas. Ni tan porquería es cuando Dios puso en él su imagen y estuvo dispuesto Sí, a venir a morir por seres. Somos pecadores, pero no somos una porquería porque Dios no hace porquería. no, pero el hombre se hizo Okay. porquería porque usó su libre albedrío mal y por ende el libre No. albedrío quedó esclavizado al pecado y por ende Dios es el ofendido y Dios decide a quién salvar y a quién no, porque la base de la salvación no depende de la misericordia del ser humano, No, depende de la voluntad a mí de cuando yo veo una Dios. persona que le dice porquería a lo que Dios creó, ya me perdiste. Me perdiste como audiencia. Estamos depravados, estamos perdidos, pero porquería. Dios crea porquerías. La gente que está en la calle son porquerías. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, la Biblia dice que nuestras obras son paños de inmundicia. ¿Y sabes lo que son los Yo paños no de dije, inmundicia? Eran los está bien, paños que las mujeres que se olvídalo. limpiaban en el siglo Ok, menstrual. Gabriel, te voy a dar la última palabra. No vengas con eso aquí. No, con Adelante, todo respeto, mi Berlín. hermano Rubi, pero esa es la base. Esa es la base para decirte que el hombre tiene que ser regenerado y después tiene que tener la fe. Porque el hombre no tiene ningún valor. Escúchame, el ser humano no es una porquería. Si en otros lugares tú quieres decir que el ser humano es una porquería, muy bien, aquí yo no te lo voy a permitir. El ser humano puede estar caído, pero tiene la imagen de Dios y merece cierto grado de dignidad. Oye, Rubí, ahí en ese punto que tú dices de la imagen de Dios, por ejemplo, si tú lees Génesis 5, dice que el hombre perdió la imagen de Dios, porque dice que fue creado, cuando ya está después de la caída, dice que fueron creados a imagen de Adán, ya no dice imagen de Dios. Entonces sí hay una distinción en cuanto a lo que Dios creó primero y a la humanidad cómo queda después del estado en la caída. O sea, yo no me atrevería a decir como el hermano, ¿verdad? Que es con ese adjetivo, pero sí hay una distinción entre lo que Dios creó como original, Adán y Eva, y una distinción de lo que a través de Adán y Eva viene como consecuencia. Léete Génesis 5. Déjame ver si cacho bien. Ya ustedes van a ver. Pero lo que yo quiero traer es que si ellos le quitan todo el valor que tiene el ser humano, pues es fácil comprender por qué Dios manda al infierno a la mayoría. Porque para ellos el ser humano no tiene ningún tipo de valor. No tiene ningún tipo de valor. El hecho de que la Biblia dice que los hizo poco menor que los ángeles no tiene ningún tipo de valor. El hecho de que Dios, cuando estaban los ángeles cayeron, Dios no decidió morir por los ángeles. La creación cayó bajo maldición, pero la creación no es, o sea, todo menos los hombres cayó bajo maldición. Pero no es por eso que viene a morir Cristo. Cristo vino a morir y se hizo uno de los que no tienen ningún tipo de valor, de acuerdo a la teología calvinista que nos enseñan esta gente, ¿ok? Vamos a seguir viendo qué fue lo que pasó aquí. El ser humano no es una porquería. Si en otros lugares tú quieres decir que el ser humano es una porquería, muy bien, aquí yo no te lo voy a permitir. El ser humano puede estar caído, pero tiene la imagen de Dios y merece cierto grado de dignidad. Oye, Rubí. Ok, y ahora que viene el hermano Juan Peña, porque recuerden, el hermano Juan Peña hizo así cuando Gabriel, o sea, como que es cierto lo que Gabriel estaba diciendo, que el ser humano es una porquería, que el ser humano carece de todo tipo de valor. ¿Ok? Porque en el calvinismo, para que el calvinismo funcione, el ser humano no puede tener ningún tipo de valor en sí mismo. Lo cual hace que el sacrificio de Cristo sea una soberana, eso sí, sería una porquería. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por alguien que no tiene ningún tipo de valor. Algo tenía que venir Dios a rescatar de ese hombre. Por algo.
tuvo que venir Dios a hacerlo. ¿Está perdido el hombre? El hombre está perdido. ¿La imagen de Dios está distorsionada a causa del pecado? Sí. Pero eso no quiere decir que sea una porquería y que carezca de todo tipo de valor. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice nuestro hermano. Ahí en ese punto que tú dices de la imagen de Dios, por ejemplo, si tú lees Génesis 5, dice que el hombre perdió la imagen de Dios. Vamos a buscar a Génesis 5 a ver si es cierto que dice, déjame ver qué fue lo que él dijo primero. Porque dice que el hombre perdió la imagen de Dios. Ok, ahí dice, mira la palabra que utiliza Juan. Dice, ahí dice que el hombre perdió la imagen de Dios. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán. El día que fueron creados, cuando Adán había vivido 130 años, se engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y le puso por nombre Set. Y este es el texto que dice Juan, que dice que el texto dice que el hombre perdió la imagen de Dios. Porque aquí lo que me parece es que sigue con todo, el mismo, la manera en que está hablando de la creación, está hablando como también habla, cada cosa se reproducía de acuerdo a su género. Pues por supuesto que Adán, cuando engendró un hijo, pues ese hijo tenía que ser a su semejanza. ¿Y cómo es a su semejanza? ¿Cómo era Adán? Adán tenía la imagen de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Juan, primero nos dice que el texto dice que perdió la imagen de Dios. El texto no dice que perdió la imagen de Dios, ¿ok? Leemos el texto nuevamente. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Todos los hombres de Adán para acá somos a semejanza de Adán, que es a semejanza de Dios, que es imagen y semejanza de Dios. Pero esta es la manera en que ellos, ¿cómo tú puedes llegar a esa conclusión de que eso dice, para que vean lo que es uno llegar al texto con una mente predispuesta? ¿Cómo tú puedes llegar al texto y decir, ahí dice que Adán perdió la imagen de Dios, o que el hombre perdió la imagen de Dios, cuando ahí lo que dice es que los hijos que le nacieron a Adán son a su semejanza? ¿Y cómo era Adán? Si era a semejanza de Adán, ¿no tienen entonces la imagen de Dios? ¿O Dios tendría que crear de cero cada ser humano para que tenga su imagen? ¿Tendría que crearlo del barro nuevamente? O sea, de la única manera que tú llegas a esa conclusión es si tú tienes una mente predispuesta con una filosofía ya encajada en tu cabeza, en el que todo tú lo vas a ver de una manera que se acomode a tu tendencia teológica. ¿Entiendes? Voy a buscar algo aquí, espérate. Creo que estoy haciendo algo. Voy a buscar ok, está bien. Ustedes me siguen por donde yo voy. Ustedes me están siguiendo por donde yo voy. De la única forma que tú llegas a esa conclusión de que ahí dice, volvemos y lo escuchamos. Porque dice que ahí en ese punto que tú dices de la imagen de Dios, por ejemplo, si tú lees Génesis 5, dice que el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Dónde dice en el texto? Vamos a buscar el texto nuevamente. ¿Dónde dice en el texto que el hombre perdió la imagen de Dios? O lo que dice es que el hombre perdió la imagen de Dios, o lo que dice es que a los hombres les nacieron hijos semejantes a ellos, que a Adán le nacieron hijos semejantes a él. ¿Y cómo era Adán? Con la imagen de Dios.
Adán, a menos que Juan no venga a decir ahora que Adán no tenía la imagen de Dios. No entiendo. A menos que Adán no, también fue creado sin la imagen de Dios. Pero todos los que nacimos de Adán para acá, nacemos en la semejanza de Adán. ¿Cómo es Adán? Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios. Nuestros hijos son hechos conforme a nuestra imagen. Pero para llegar a esa conclusión, tú tienes que tener ya el chip encendido que diga que el calvinismo es correcto y que el ser humano es una cucaracha y que el ser humano es una porquería y que el ser humano no tiene la imagen de Dios. Tú tienes que ir con eso al texto para decir que el texto dice, no que el texto da a entender, no que se puede deducir, no. Las palabras fueron claras y enfáticas. El texto dice. El texto dice. Pero el texto no dice eso. Pero para poder encajarlo dentro de su teología, porque si el ser humano todavía tiene la imagen de Dios, el ser humano todavía puede decidir. Nadie se engañe. Esto es todo una estratagema. Esto es un cuento de vieja para poder meter ahí esa inhabilidad total que supuestamente tiene el hombre, porque si el hombre todavía tiene la imagen de Dios, el hombre todavía tiene el libre albedrío y puede decidir. Vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis 9:6. En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre. Saben que esto fue después de Adán, ¿verdad? Ok, capaz de decir, no, eso no le aplica a los hijos de Adán. Ok, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y no puede decirme que eso solamente aplica a Adán, porque ya estamos en el capítulo 9. Ya para este tiempo Adán se murió y no está hablando de Adán, ¿ok? No puede estar hablando de Adán. Porque ¿quién va a matar a Adán? ¿Quién iba a matar a Adán? Ok, pero vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero esta gente dice que no tienen ningún valor, que son una porquería, que son una cucaracha y que carecen de cualquier tipo de valor. ¿Por qué? Porque quieren meter su doctrina dentro del texto. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos dice, está hablando de la lengua. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a quienes, a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces, en ese sentido, Juan está completa y absolutamente desmentido. El calvinismo está completamente desmentido, porque si el hombre todavía tiene la imagen de Dios, entonces el hombre tiene valor en sí mismo y es un valor que está en él mismo, es innato en el ser humano. Hay un valor en el ser humano. Y si no lo logran ver los calvinistas, con razón no les tiembla la conciencia en decir que el infierno está lleno de bebés que no eran predestinados. Con razón es que no le tiembla el pulso a mandar una persona al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no ven ningún tipo de valor en el ser humano. Para ellos, los únicos que tienen la imagen de Dios son los calvinistas. Usted ve. Aquí, déjame darle un poquitín para atrás para que oigamos todo y cerramos. Cierto grado de dignidad. Oye, Rubí, ahí en ese punto que tú dices de la imagen de Dios, por ejemplo, si tú lees Génesis 5, dice que el hombre perdió la imagen de Dios.
porque dice que fue creado, cuando ya está después de la caída, dice que fueron creados a imagen de Adán, ya no dice imagen de Dios. ¿Y a quién se iban a parecer? Al lechero. ¿A quién se iban a parecer? A semejanza de quién quiere Juan que nazcan los hijos de la serpiente. A semejanza de la serpiente. Pues claro que tienen que lo que está diciendo la Biblia es que nacieron de su propio género, con la misma imagen. Nacieron de él, así que son como él. Pero más allá de eso, aún en el Nuevo Testamento ya vimos que está claro de que el hombre no ha perdido ninguna imagen de Dios. Y que todos, hermanos, dentro de su deseo de imponer su doctrina en el texto, dirán lo que sea. Estos hermanos, con tal de que prevalezca su visión ahí tan cerrada calvinista, van a decir que el ser humano no tiene la imagen de Dios porque el ser humano carece de todo tipo de valor. Así que, una vez más, el calvinismo se prueba falso. El hermano Juan está completa y absolutamente refutado. Ahora, ¿la imagen de Dios en el ser humano está distorsionada a causa del pecado? Sí. Pero tiene la imagen de Dios. Conserva la imagen de Dios. Y si conserva la imagen de Dios, tiene que tener libertad de elección. Porque de lo contrario, no tendría la imagen de Dios. Tendría que tú decirme que Dios tampoco tiene libre albedrío. Porque esa es una característica de la voluntad del ser, de la persona. Así que aquí está esta información. Hermano, escúcheme. Hay gente que critica cuando yo invito a algún calvinista viene aquí y nos llevamos bien y hablamos y nos reímos y todo lo que yo hago, porque de verdad hay momentos en que yo no quiero el careo y estar peleándome. Pero a los calvinistas lo que hay que dejarlos hablar para que ustedes vean cómo se enredan en sus propias palabras. Esto que acaba de decir el predicador expositivo, Juan Peña, no sostiene análisis bíblico. No sostiene análisis bíblico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ser humano todavía conserva la imagen de Dios, aunque ésta esté empañada a causa del pecado y la maldad del hombre. ¿Ok? Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en los comentarios.